Ok, listo, este es el tema de hoy. Y a nivel de los puntos que vamos a ver hoy día son estos de acá, ¿sí? Y lo primero que sí yo creo sería útil tener presente es lo siguiente, mire. Eh, todo lo que es la información, al menos yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo como que son rompecabezas, es como un rompecabezas, ¿no? Donde uno tiene pedacitos, ¿no? De información, que sería algo así como pedacitos de verdad, ¿no? Pero no es la verdad absoluta. No estamos nosotros, digamos, a nivel de, por más que creamos, no estamos en gran capacidad de ver la verdad absoluta, ¿no? Es más, si en la 4D, es más, en la 5D tampoco, ¿no? O sea, cuando en la reunión con Merjo Arturianos, ellos también dicen eso, no tenemos la verdad absoluta, son puntos de vista, es lo que ellos dicen, damos puntos de vista. Igual acá, son puntos de vista. Y eso es bueno tenerlo presente, porque a veces uno no se aferra de que esto es la verdad, ¿no? Yo tengo razón, ¿no? Pero no es así. No es así. Y esa es una de las causas de muchos problemas a nivel de creer que uno tiene la razón. Y lo que hoy día voy a compartir es también eso, es un punto de vista, un pedacito de verdad, ¿sí? No es que sea la verdad absoluta. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Mientras vamos, digamos, teniendo mayor información, mientras nuestro sentido común va juntando las piezas, tengo la capacidad de ver un poquito más, un poco más, y eso es un cambio bien, bien grande, ¿no? Sí, entonces eso como una idea general, que no vean que lo que yo digo es verdad, sino que ustedes tomen la información, digamos, analícenla en base a su experiencia, sentido común, si le hace sentido, y si no hace sentido, está bien, ¿no? Pero si le hace sentido, unan cabos con otras cosas, con otra información, crucen con otra información que ustedes consideran útil, y ahí se va armando el panorama, ¿sí? Se va armando el panorama, ¿ok? Listo. Dicho eso, entonces vamos a el primer punto. Sí, el primer punto, y eso me quería un poco basar en cierta información histórica, de investigación también, y información que también nosotros tenemos, y también investigadores que han tenido, y la que hemos tenido también acá a nivel de investigación. Para esto, les quiero contar de Sumeria. Sumeria es reconocido, ojo, es reconocido a nivel de la historia como la primera civilización, la civilización más antigua que tiene registro histórico, que tiene, digamos, eh, cultura, que tiene el tema de escritura, ¿no? Que tiene, digamos, una sociedad organizada. De hecho, digamos, algunos dicen que es un poco más, 3500 antes de Cristo, no, otros dicen 4000, 5000, 6000. Las tablas de Sumeria, por ejemplo, tienen esa datación, tienen 4000 o 5000, están poniendo, ¿no? Pero a nivel histórico es reconocido como la primera cultura, ¿no? Incluso antes que la cultura egipcia, ¿no? Porque dice que es 500, ¿no? O 600 años antes que ellos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso para entender un primer punto, ¿no? El primer punto del tema de hoy, ¿no? Ok, a ver, Sumeria, ¿dónde está ubicado? Miren, donde está actualmente Irak, ¿no? Kuwait, Irán, ¿no? Más en Irak. Todo lo que es rodeado aquí en negro, ¿sí? Eso es Mesopotamia, todo lo que es Mesopotamia, ¿no? Y Sumeria es como decir la parte más, más de ciudad, pero toda la parte poblada es Mesopotamia, que agarra Siria, Irak, llegando ahorita a lo que es Israel, ¿no? Kuwait, todo esto, ¿no? Entonces, lo que dicen es que ahí nació la cultura, ¿sí? Ahí nació, digamos, el conocimiento, ¿no? De los sumerios, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que habían embarcaciones, había una ciudad, había, digamos, organización, ¿sí? Había organización, entonces había un rey, ¿sí? Tenían religión, ¿sí? Y tenían comercio, ¿ok? Entonces, ahí también está lo que es conocido como Babilonia, que era una ciudad importante, ¿sí? De Sumeria, de Mesopotamia, también está dentro de esto, ¿sí?
Ok. Entonces, la información que se tiene es útil porque, digamos, como resultado de la investigación, ¿no? Encontraron tablillas de Sumeria, ¿no? Que son, digamos, escritos en arcilla, donde está en su idioma, es como decir, cuando uno escribe un libro, una cosa así, ¿no? Entonces, hay bastante escritura de esto. Hay escritura, también hay dibujos en piedra, ¿no? A nivel cómo se vivía en ese tiempo, ¿sí? Cómo se vivía, adoración de sus dioses y todo esto, ¿no? Y esto lo han estudiado, se lo han estudiado bastante, ¿no? Y ya se tiene, en base a esto, se tiene cierta información de cómo fue la vida en ese tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de aquí, que estamos 2000 más unos 5000 años atrás. ¿Cómo fue? ¿Sí? Entonces, es más, por ejemplo, esto de acá está en internet incluso, ¿no? Esto de acá es un link del Museo Británico, donde ya está digitalizado, ¿sí? Y por ejemplo, esto de acá, esta partecita, hablan de que es un himno sumerio a Anu, Enlil, Enki y Nimá, que eran sus dioses de ellos en ese tiempo, ¿no? O sea, ojo, miren, este es un himno de alabanza, ¿sí? O sea, hacían oración, hacían alabanza a sus dioses, ¿ok? ¿Sí? Entonces, y también algo más, miren, uno de los primeros estudiosos de estas tablillas sumerias fue Sechaia Chichín, ¿no? Él fue, digamos, un personaje que vivía por esa zona, ¿no? Y le interesó mucho este tema, ¿no? Y comenzó a descifrar qué decía esa escritura, ¿no? Y en base a eso, él sacó una teoría, la teoría del origen, ¿no? Origen extraterrestre del ser humano. Y ha escrito un montón de libros, ¿no? Un montón de libros. Él ya falleció, ¿no? Pero digamos, él es bastante referenciado, digamos, cuando uno habla de Anunnakis o los dioses sumerios, ¿no? Lo referencian bastante a él. Y sus libros son muy interesantes porque hacen referencia, digamos, a una explicación de cuál es el origen del hombre, ¿no? Y cómo se dio esto y cómo los dioses participaron dentro de esto, ¿sí? Entonces, pero ojo, que también hay que tener presente esto, miren. La información de Cecilia Sitchin es igual, como le digo, es parte del rompecabezas, ¿no? ¿Por qué? Porque él, digamos, en base a esta información, él toma que esto es así, esto es verdad, ¿no? Pero de lo que sabemos, no solamente hay, pues, Anunnakis, hay pleiadianos, hay arturianos, y hay más de 23 razas, ¿no? Es lo que nos dicen, 23 razas de otros planetas que han participado en el desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces, por eso le digo, esto de acá, información es útil a nivel de entenderlo, pero es parte de un rompecabezas, ¿no? No es, no, al menos yo lo tomo así, no es que sea una verdad absoluta, ¿sí? Se toma ahí lo que uno considera apropiado en el sentido de que haga sentido con las otras cosas que uno va adquiriendo, ¿sí? Pero la información está ahí, uno puede conseguirse los libros, hay libros que están en internet, se descarga, uno podría leer, hay audiolibros incluso, puedes ponerse Chere Chichin, audiolibros y se pueden poner a escuchar para ver, y dice cosas muy interesantes en relación a las tablillas, ¿no? Sí, ok. Pero digamos, ¿qué dice un poco en resumen? O sea, viendo ya a lo que es información histórica, ¿no? Esto de aquí es lo que se llama el panteón de los dioses, ¿no? Donde se está hablando de los dioses, ojo, que adoraban ahí en ese tiempo, en Sumeria, en Mesopotamia, estos eran los dioses, ¿no? Había un tal Anu, que era el dios máximo, digamos, había, digamos, sus hijos, Enki, Enlil, había otros personajes como Marduk, y etcétera, ¿no? Pero estos eran sus principales dioses, ¿sí? Es más, a nivel se habla, se dice de que estos seres tenían de 3 a 8 metros, ¿no? O sea, medían, o sea, así hablan, ¿no? Que medían de 3 a 8 metros, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, estos tipo estatuas, ¿no? Hacen referencia a que está agarrando como si fuese un gatito o un león,
¿no? O sea, eran gigantes, por lo visto eran gigantes. Así lo han retratado, digamos, ¿no? ¿Ok? Y cada dios que adoraban ahí en Sumeria tenía un, digamos, un foco de atención, ¿no? Por ejemplo, Adad era tormenta, lluvia y trueno, Anu, que era el máximo cielo, autoridad divina, Enki, agua dulce y sabiduría, Enlil, aire, viento, poder, y, ¿no? Y por ejemplo, acá habla de Marduk, miren, Marduk era el dios supremo de Babilonia, ¿sí? Babilonia, él era su dios, el dios de Babilonia. O sea que en Babilonia él era lo máximo, ¿no? Y los demás también, pero él era lo máximo en Babilonia. ¿Ok? Y aquí los que han leído de estos temas, o lo que en mi caso yo también, se habla bastante de Enki y Enlil, ¿no? Como los seres que nos han creado, es lo que ella dice, ¿no? Que nos han creado. ¿Ok? Vamos a avanzar. Listo. Entonces, ¿qué se habla de cuando se habla de Anunnakis? Ya un poco ya cruzando con esta información, con información ya de investigación, se habla de esto, mire. O sea, se está hablando de acá. Los Anunnakis eran dioses, ¿sí? Adorados en Sumeria, ¿sí? Y primeramente, los Anunnakis eran una civilización no terrestre, ¿sí? O sea, que está relacionado con intervención genética. ¿Sí? Tenía jerarquía, ¿no? Y también se hace referencia a que ha tenido una fuerte influencia en el desarrollo humano, ¿no? O sea, primer punto, miren, exterior, o sea, no es de acá, es como decir, si decimos una cultura, una sociedad no terrestre, ¿sí? Y hablan de que esto es una raza compleja, ¿no? O sea, ojo que esto no es solamente del libro, ¿no? Esto es ya de investigación relacionada con esto, que hay otras personas que han investigado en Astral, como nosotros también, ¿no? Y esto de aquí es un cuaje de esto, ¿no? No se habla, miren, cuando se habla de Anunnakis, cuando se habla de dioses, en este caso se está hablando que tienen capacidades tecnológicas, ¿no? Que tienen mayor conocimiento, se habla incluso de que han hecho intervención genética en los primeros seres humanos para potenciarlos, ¿no? Para hacerlos más inteligentes, digamos, ¿sí? Y, o sea, conocían de eso, así como nosotros ahorita estamos en pañales haciendo intervención en genética, todo eso, pero ellos ya hace mucho tiempo ya hacían esas cosas, ¿sí? También se habla de que ellos dejaron su ADN, o sea, para potenciar al ser humano, pusieron parte de su ADN, ¿no? Bueno, y como tal en Sumeria, pues, o sea, lo divinizaban porque, wow, eran seres con mucho conocimiento, tenían la capacidad o sea, ellos son de una dimensión superior, 4D, ¿sí? Invisible, pero tenían la capacidad de mostrarse, de materializarse, ¿sí? Ok. Entonces también se habla bastante, en resumen de esto, ¿no? Origen externo, tema de manipulación genética, eran jerárquicos, ¿sí? Antiguamente eran, o sea, no antiguamente, ahora también algunos lo consideran como seres divinos, ¿no? Y actualmente también todavía están vivos, ¿no? No es que estén muertos, ellos están, ¿sí? En menor presencia, pero están, ¿ok? De estos dioses hay dos que nos interesan a nivel digamos, eh, hacen bastante referencia que tiene que ver con Enki, que ha sido digamos, el genetista que participó en hacer crecer al ser humano, ¿sí? Y su función era casualmente eso, ¿no? Él era muy, muy metido en el tema de genética, mucho conocimiento, ¿sí? Y también se dice de que él veía, o sea, ve al ser humano, es lo que dicen, ojo, no es que sea tanto así, es lo que dice. Ve como su creación, ¿no? Y está orgulloso de su creación, ¿sí? Está a gusto con su creación. Pero a la vez hay otra fracción que es Enlil, ¿no? Que es la parte, digamos, de los Anunnakis, que es la controladora, guerrera, esclavizadora, ¿no? O sea, que ve su visión. Enki lo veía al ser humano como una obra valiosa, ¿no? Y Enlil
lo veía al ser humano como un recurso útil. Miren, como un recurso útil, algo que hay que usar, ¿sí? O sea, también hay, en este lado de, si lo vemos por ahí también, se dan cuenta, hay como, es como una sociedad, ¿no? Nosotros aquí en la Tierra decimos, a mí me gusta la bondad, me gusta más, y hay otros que son guerreros, competitivos, ¿no? O sea, es la dualidad. Aquí también se ve la dualidad. Por un lado, digamos, esta agrupación Anunnaki, esta civilización, también tiene seres, ¿no? Que están en bondad y seres que están a nivel de sometimiento, poder, jerarquía, estas cosas. ¿Sí? Ok. Entonces, y su rol principal, ya en resumen, es, ok, como ingenieros genéticos, ¿no? Y también se habla, de otro lado, desde otro enfoque, también se habla de que ellos han participado en esto, ¿no? Porque uno puede ver que, uy, qué malos, ¿no? Pero ha tenido parte en la evolución del ser humano, o sea, han contribuido a que el ser humano se desarrolle. Si bien es cierto, cuando se habla de ellos, miren, de Sumeria, ¿no? De esa zona estamos hablando de 4.000, 5.000 años atrás, pero en realidad hay otras investigaciones que hablan de más incluso. Hablan de 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, ¿no? Pero si hablamos porque ¿dónde queda la Atlántida? ¿Dónde queda Lemuria? Y hay dos Atlántidas, y hay un Lemuria, y ese es mucho más atrás, ¿no? Entonces, digamos, como esto acá es una visión, por eso le decía, ¿no? Este es como un punto de vista que también, ojo, que nos lo están contando, ¿no? O sea, si bien agarramos parte de pedazo de verdad también, pero estamos cojando con información que nos están contando. Y quienes están contando no necesariamente pues están, digamos, mirando con claridad todo este tema, ¿no? Es como decir ahorita, ¿no? Ahorita la información que nos llega de la guerra pues es tendenciosa, ¿no? O sea que todos dicen, no, no todos, perdón, la publicidad, o sea, digamos, los periódicos, todo esto, dicen que Estados Unidos es bueno, Israel es bueno y los otros son malos, ¿no? Y los buenos están ganando y los malos están perdiendo, ¿no? Es lo que nos dicen, ¿no? Es lo que nos dicen, ¿no? Ahora que esté pasando realmente, eso no lo sabemos, porque podría ser que sí, podría ser que no, pero eso es lo que nos están diciendo. Entonces, aquí también en todo esto hay eso, ¿no? Esto es lo que nos dice. ¿No? O sea, ¿se ve razonable? Sí, puede ser, contrato, puede ser, sí, genética, puede ser, sí, está bien, ¿no? Y participación, sí, está bien, ¿sí? Pero lo que sí, a nivel de evidencia, que ellos han estado en Sumeria, ¿no? Y a nivel de evidencia, ellos están presentes acá, ¿sí? Podrían estar acá también escuchando, ¿sí? Podrían estar escuchando, porque eso no quita, podrían estar a nuestro costado, eso no quita, o sea, cuando hablamos nosotros de que ellos están, es que están. ¿No? No es igual cuando hablamos de desencarnados, ¿no? Uy, qué miedo desencarnado. No, están presentes. Ellos están presentes, ¿no? El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no estén. Están presentes, ¿ok? Y esto de aquí es algo que, por ejemplo, salió ahora último en los trabajos que hacemos, ¿no? Donde se presentaron Anunnakis, ¿no? Que estaban presentes ahí en medio de la guerra, ¿no? Ahorita de Medio Oriente, ¿no? Y se presentaron y hablamos con ellos. ¿No? Y ellos, ojo, miren, ¿ah? Y ellos decían, muy, muy orgullosos decían esto, dice, nosotros somos los creadores de religiones, miren, ¿ah? Somos los creadores de religiones. Y ahí le preguntamos, entonces ustedes buscan que les adoren, ¿no? Que buscan que les quieran. No, dice, no, no, no buscamos amor, buscamos que nos teman. Miren, ¿ah? Esa fue la palabra, buscamos que nos teman. Y le preguntaba, ¿y dónde está Enki, Enlil, Marduk? No, ellos están en otros proyectos, dice, no, nosotros somos de la segunda generación. Como esto ya está, dice, ¿no? Ya está, se fueron a ver su sitio y nosotros nos quedamos acá, ¿no? Como que están acá. Están viendo a ver qué más pueden hacer, ¿no? Ok. Yendo un poquito más, miren, ok. Estamos hablando de que es una zona de Mesopotamia, Sumeria, ¿no? Medio Oriente, ¿no? ¿Sí? Y aquí viene un poco la vinculación. Miren, ¿sí se acuerdan de Abraham? ¿Sí han escuchado hablar de Abraham? Abraham, Isaac, Jacob, José, Claro que sí, maestro, el padre ¿sí? Abraham. Ajá, mire, ajá, Patriarcas. patriarcas, ¿no? Claro. Abraham se considera como el padre
el padre de la religión en realidad. O sea, y él vivió ahí en Mesopotamia, puntualmente en Ur, ¿sí? Él vivió en Ur, ¿sí? Entonces, y lo que dice la Biblia, dice la historia es que se presentó, ¿no? ante él y le hablaba y él escuchaba la voz de un Dios, ¿no? Que le decía, no, que le insistía de que tiene que adorar a un Dios único, miren, ¿ah? A un Dios único, porque es celoso. Miren, ¿por qué es celoso? Entonces, y ahí empezó a chancar a Abraham, ¿no? Y le puso pruebas incluso. No sé si ustedes se acuerdan, en la Biblia habla de que le puso a prueba de que tiene que matar a su hijo, ¿no? Y agarró un cuchillo y dijo, mátalo, mátalo. Y en el último segundo le dijo, ya no. Con eso te he convencido. Y ahí también arrancó, pues, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cuando le cortan el prepucio a las personas acá. Sí, sí, sí. Circuncisión, ¿no? Circuncisión. Claro, ¿cómo lo ven ustedes? Es una marca, pues. Es como a mi vaquita le voy a marcar. Se encuentra, usted le pone un sello, ¿no? A su ganado. ¿Se encuentra? ¿No? Es un Tiene, pacto de sangre. perdón. Es un pacto de sangre, Es- maestro. O sea, como cuando se le baja el prepucio, pues ahí bota sangre, es un pacto de sangre. Ujú, correcto, correcto. Es un pacto, yo Sí, lo veo en realidad perdón, como el hacerle la circuncisión es un pacto de sangre en las religiones. sí, en la religión judía, sí. Ujú. Y No, en la musulmana también seguramente, se hace la también circuncisión. tiene Sí, este origen. Tiene, sí, sí, sí. tiene el mismo origen. Tiene Abraham el también mismo es el, origen. es el padre de la religión musulmana también. Ujú. Pero ok, digamos, ok, es un pacto de sangre, ese nombre que le han dado, ¿no? Pero al final, pues es como que reconocimiento, ¿no? O sea, es como que el bautizo, una cosa así, ¿no? O sea, ya eres mío, digo, una cosa. Sí, representa como mostrarse dado a Dios, algo así. Como en la Iglesia Católica el bautismo es Ujú, ujú, hacer un pacto, mostrarle el niño a Dios, que lo resguarde todo, el de ella es mostrarle también a Dios. ujú, Lo ujú. que tengo entendido yo, Correcto, correcto. Sí, así está. Así está, digamos, a nivel de la historia, ¿no? O la historia y la actualidad también, porque eso lo siguen practicando, ¿no? Ok. Entonces, vamos a entrar ahora, miren, miren la vinculación. O sea, los dioses de Mesopotamia, de Sumeria, que eran los Anunnakis, tienen una vinculación fuerte acá con Abraham, porque él estaba en esa zona, ¿sí? Y vamos a ir un poquito a cuál es digamos, la importancia del tema de Abraham, las religiones abrámicas le llaman, ¿no? Primero que digamos, toda su familia, sus hijos, y se multiplicaron pues como conejos, ¿no? Y empezó la tradición judía, ¿sí? Estamos hablando de 1400 años antes de Cristo. Esto fue después del arca de Noé, ¿sí? Mm. Se pasó ahí, se pasó ahí por insistencia del Dios de Abraham, de que solamente se adore a un único Dios, un único Dios, ¿no? Si bien es cierto, podría creerse que hay mucho, es como decir, la palabra es monolatría. Monolatría es, yo acepto que hay varios dioses, pero yo me identifico con un solo Dios, ¿sí? Ese era el tema. O sea, es como decir, y es lo que decía pues el Dios de Abraham, yo soy un Dios celoso, ¿no? Celoso, o sea, estoy reconociendo que hay otros dioses, pero yo soy celoso, entonces me tienes que adorar a mí, me tienes que adorar a mí. Eso se llama monolatría, ese era el empuje, ¿no? Y después se pasó, digamos, judío, la religión abrámica, y cuando nació el cristianismo, ¿no? Ok, ya se aceptaba de una forma el monoteísmo, ¿sí? Papá, Es un solo Dios. Micro, por favor, micro. A ver, vamos a apagar el micro. Ya, listo. Y después, después del cristianismo, viene el tema del Islam, que son como 610 años después de Cristo, ¿sí?
cada quiebre tiene una, digamos, tiene sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, los judíos estaban esperando a un Mesías, ¿no? Y el Mesías que ellos estaban esperando era pues alguien que, o sea, lo que decían sus escrituras, ¿no? Que va a construir Israel, ¿no? Va a ser fuerte. Entonces, en relación a eso, ellos estaban en la cabeza que necesitaban un guerrero, ¿no? Es más, o sea, cuando en la época de Cristo también había otro judío que era bastante peleador. Y todos incluso decían, cuando ya no estuvo Jesús, decían, él debe ser del Mesías, ¿no? Porque él es bien guerrero. Al final los romanos le mataron, bueno. Y dijeron, él no es, ¿no? Porque murió. Pero al final, hasta ahora están esperando al Mesías, ¿no? O sea, los judíos siguen esperando al Mesías. Alguien que va a salvarle, ¿no? Que le va a salvar, ¿ok? Entonces, en el cristianismo, ustedes saben que ya se abrió y después, bueno, pues ya se considera que Jesús es Dios, ya de alguna forma, ¿no? Y en el Islam sigue la tradición, ojo, sigue la tradición, porque acá se está hablando, digamos, de que, por ejemplo, para el Islam, el, Jesús es un profeta, ¿no? Jesús es un profeta, todos son profetas, y también Mahoma es un profeta, ¿no? Ok, entonces vamos un poquito para acá, a ver. Más o menos, si lo vemos, ojo que esto también es una explicación que los árabes lo dan, ¿no? O sea, dicen que es así, o sea, de Abraham y ellos se identifican con la familia de Ismael. ¿Será o no será? No lo sé, pero así lo identifican, ¿no? Ok. Entonces, si vemos acá, ¿no? De Isaac vienen los judíos y de los judíos viene el cristianismo, ¿no? Y de Ismael viene la tradición islámica y viene lo que es las dos corrientes fuertes, ¿no? El sunismo y el chismo, los chiitas y los sunis, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero yo un poco les quiero llevar a nivel de más o menos la información que es visible a cómo vincular lo que está pasando ahora con todo esto, ¿no? Entonces nos vamos a ir primero al tema de la iglesia, miren, a la iglesia católica, ¿ok? La iglesia católica, ¿sí? O sea, de cristiana, ¿sí? Empezó. Fíjense, estamos hablando acá, ok, el año 200 era perseguido, el año cuando hubo, digamos, se adoptó el Imperio Romano, adoptó el cristianismo, estamos hablando del año 380, ¿sí? Y de ahí, ojo que cuando adoptó, digamos, el Imperio Romano el cristianismo, eso fue en realidad una pelea, ¿no? No fue una aceptación así, reunieron en el concilio, creo que fue el concilio de Nicea, ¿no? Invitaron a un montón de sacerdotes, obispos, ¿no? Y para discutir cuáles son las creencias que deberían adoptarse, ¿no? Y habían varias creencias, ¿no? Y adoptaron la que le convenía al Imperio Romano. Y la que le convenía al Imperio Romano es que ellos para diferenciarse pues tenía que ser más poderosos porque es la religión del imperio. Entonces por ahí le gustó al emperador Constantino la idea de que Jesús es Dios, ¿no? Ah, porque entonces ¿no? Mi líder también es Dios, chévere, lo mejor, ¿no? Y aceptaron esa idea. Y de ahí se sostiene eso, ¿sí? Entonces, pero había otras corrientes que no aceptaban eso, ¿no? Y es por eso que después se dio lo que llama el cisma de Oriente, que ahí nomás, ojo, ahí nomás comenzó a darse, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a nivel del Imperio Romano había lo que es el Imperio Romano como tal, de Occidente, y había el Imperio Romano de Oriente. Y el de Oriente, digamos, tenía más influencia griega, ¿no? Y el de Occidente era, digamos, lo tradicional, el romano puro, ¿no? Más apegado al latín, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas dos corrientes no opinaban lo mismo, no opinaban lo mismo. Entonces, eso fue una primera división que se dio en el año 1000, y la división era iglesia ortodoxa y la iglesia católica de Roma. Se dividió en dos, ¿sí? Eso fue en el año 1000 más o menos. Entonces, ¿y esto por qué se dio? Miren, acá está, ¿no? Lo que está de naranjito oscuro es la iglesia, perdón, la católica romana, y lo que está de naranja más claro es la iglesia ortodoxa, ¿no? La diferencia principal era de que la iglesia ortodoxa consideraba de que no es que haya un líder único, ¿no? No es que haya un líder que es
que tiene la verdad, sino hay muchos líderes, patriarcas, ¿no? Entonces, esa fue una de las diferencias. Pero digamos, el primer punto era la autoridad del Papa, ¿no? O sea, de Occidente decían que el Papa es el, ¿no? Es el líder de todos. Y Oriente no lo aceptaba, ¿no? Ellos decían de que hay muchas autoridades y ese fue un punto de encuentro. Y después, miren, ¿no? No, tenían diferencias a nivel de puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, decían, miren, acá dice el punto 2, ¿no? Decían, el añadido latino y del Hijo al credo fue visto en Oriente como una innovación teológica. O sea, ¿por qué decían, no? Decían, no, Dios es el Espíritu, ¿no? Y de Occidente decían, no, no es así. Miren, ¿ah? Puntos de vista, no es así. Decían, Dios y el Hijo es único y el Espíritu viene después, cosa así que no entiendo yo también. Pero es como decir ya un filosofando, ¿no? Es como decir, ustedes pueden decir, no sé, pues el pollo es mejor que el conejo. No, pero el pollo es más nutritivo, no, el conejo más ¿no? Cosas de ese tipo se ponen a discutir y no se ponen de acuerdo. Y lo otro es que a nivel de, digamos, de forma, ¿sí? En Occidente estaban muy apegados al latín. O sea, ¿y qué quiere decir esto? Quiere decir que todo el estudio, todo esto, tenían que saber latín la gente, ¿sí? Pero en Oriente no, Oriente aceptaban el griego, o sea, hablaban en griego, y lo que es griego pues, tiene mayor riqueza cultural en realidad. ¿No? Entonces, a nivel de cultura, había ciertas diferencias que no se cuadraban, ¿no? Y después había discusiones de este tipo, decían, por ejemplo, miren, ¿no? Uno decía pan con levadura, otro decía pan sin levadura. Es como que yo le digo a ustedes, ¿no? Ok, listo, para conectarnos a Dios, ¿qué puede decir? Por ejemplo, Adelaida, ¿qué prefieres? ¿Pan con levadura o sin levadura? ¿Qué prefieres? O Pues, Honorio, pues, ¿qué prefiere? ¿Con levadura o sin levadura? Pan con pues levadura. maestro, Pan con levadura. pues maestro, según la tradición judía, pan sin levadura, porque la levadura representa el pecado, según ellos. Ok, ok. Cuando el pan se leuda, entonces se infla. Y entonces Ujú. esa es la representación del pecado, según ellos. Ok, claro, pero date Entonces, cuenta, por ejemplo, si tú dices sin levadura, ahora, y si yo quiero con levadura porque es más rico, entonces no vamos a poner a pelear, pues, ¿no? No, con levadura, no, sin claro, levadura, ¿te das cuenta? Son pecado, entonces. ¿te das Sí. cuenta? Puntos de desencuentro por cosas que podrían ser, pues, superfluas, ¿no? Para mí es superfluo, ¿no? Con levadura, sin levadura son creencias que pecado, no pecado. Ese es un punto de discusión, y otro punto de discusión era el celibato del clero. Si bien es cierto, en Occidente decían que debían ser célibes, o sea, no casarse, en realidad eso no lo respetaron, ¿no? Porque habían papas que tenían, un montón de mujeres, hasta el año 1000 había todo, hasta 1400 había todo un problemón ahí. Pero en papel decían, ¿no? No, celibato, en papel, Pero claro, si vos Occidente. te pones a pensar eso, todo en papel, porque no se respetaba, siempre hubo en las religiones, por más que sea, violaciones, eh, ¿Mm? un montón de cosas detrás que no se respetaba. Directamente hoy en la actualidad está todo liberado, pero no, los matrimonios, sí, algunos llegaban a casarse, así como quien dice vírgenes las mujeres, pero no siempre, porque muchas mujeres eran violadas por sus propios familiares, Ujú. entran un montón de cosas. Claro. Entonces, acá miren, ojo, le estoy mostrando qué cosa. Si bien es cierto, claro, hay cosas más fuertes como la autoridad del Papa, ¿no? Que podría ser, ¿no? Pero hay otras cosas que no se ponían de acuerdo. Si, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, perdón, cristiana ortodoxa, sí aceptaba que los sacerdotes puedan casarse, ¿no? Y todo esto de acá provocó un cisma, división. Se dividieron. ¿Y esta división qué provocó? Esta división provocó odio, miren, odio. Se odiaban. O sea, lo que son la Iglesia Católica de Roma con la Iglesia Ortodoxa
¿no? Se odiaban, ¿sí? Es más, o sea, lo que cuenta la historia es que, por ejemplo, la iglesia de Roma dijo, ah, no me aceptas, te excomulgo, ¿no? Y excomulgar, pues no vas al cielo, ¿no? Entonces, los de Roma les excomulgaron a los ortodoxos, y los ortodoxos también les excomulgaron a los de Roma. Es como decir, yo te digo, Adelaida, listo, ya no vas al cielo, ¿no? Y tú me dices, ya no vas al cielo, tú también, ¿no? Es como que se tiran la pelota, algo así, o sea, hubieron excomuniones mutuas entre los dos. Sí, claro, ellos son los dueños, pues, de quién va al cielo o no, ¿sí? Pero lo peor que pasó fue en las cruzadas, porque en las cruzadas, digamos, los católicos que tenían poder, tenían agarrado a los reyes y todo eso, hicieron cruzadas para expulsar a los árabes que estaban con fuerza en Europa, ¿no? Pues resulta que dicen que en la cuarta cruzada, dice que el ejército que estaba yendo a combatir a los árabes se dirigió a Constantinopla. Es como decir, están yéndose a otro sitio y como era una fuerza muy grande, aprovecharon ese ejército para ir y saquear Constantinopla. O sea, se metieron a Constantinopla, como era un ejército gigante, y lo destruyeron, ¿sí? Eso marcó digamos, fue una puñalada muy, muy grande porque de ahí comenzaron a odiarse más. Y eso fue lo que provocó que después Constantinopla debilitado, ¿no? Los musulmanes lo invadieran y tomaran Constantinopla, ¿sí? Entonces, a lo que iba es, miren, el tema de quién tener la razón. Yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Comienza a provocar odios, o sea, y este odio provoca gente muerta y los hijos odian y la revancha y tanta cosa, ¿sí? Ok. Este es un punto, miren, ojo, estamos hablando dentro de la religión cristiana. Hubo una división a nivel de la iglesia ortodoxa y la católica, ¿sí? Y después hubo otra división, y esta división se dio con los protestantes, ¿sí? Y esto sucedió, digamos, más o menos entre 1400 a 1500, y en 1517 es donde ya colmó el vaso. ¿Y esto por qué se dio? Se dio porque en los años 1500 lo que estaba pasando allá digamos, alrededor de lo que es el Papa, sacerdotes, es de que ellos comenzaron a dar bulas, pero ya por cosas así, decían de que, ok, por ejemplo, le dice, la construcción del Vaticano, la iglesia de San Pedro le falta dinero, entonces el Papa decía, listo, vamos a, ¿no? Facilitar que lleguen al cielo quienes den tanto dinero, ¿no? Y muchos apuntaban. Pero habían cosas muy exageradas. Por ejemplo, se habla de que había un allegado al Papa que necesitaba dinero, ¿no? Y consiguió unas cosas, digamos, del Papa, ¿no? Como unos artefactos del Papa que supuestamente son santos. Y a la gente le decía, si te hago tocar esto, me das tanto dinero, te hago tocar y el camino al cielo está más, ¿no? Está más cerca para ti. Es más, pedimos para que el muerto o fallecido, también se abra en el cielo y esté en el infierno. Y la gente le creía y comenzaba, ¿no? A dar su dinero, ¿no? Y total que al final Lutero era una persona, era un sacerdote, o sea, bien ilustrado, no era un cualquiera, era un que vivía por Alemania, ¿no? Y él se enteró de estas cosas y comenzó a incomodarse, pues incomodarse, viendo que el Papa, ¿no? Siempre estaba vendiendo, Dios, asientos en el cielo por dinero y cosas de ese tipo, ¿no? Y al final él desarrolló como una tesis de 95 puntos, ¿no? Donde detalló, o sea, detalló de que el Papa no es, o sea, el Papa no es infalible, un punto, después detalló de que no es que tú vas a pagar dinero y vas a ir al cielo, sino tienes que hacer tu trabajo personal, tienes que hacer tu trabajo personal. Y así bastantes cosas que si uno lo lee, porque esto lo puede encontrar, busca en internet la tesis de Lutero, 95 tesis de Lutero, y va a encontrarse cosas muy interesantes, que en ese tiempo, digamos, nadie le decía al Papa, pero el Papa era infalible, pues, intocable, ¿no? Y todos los reyes lo respetaban al Papa, y él fue el que se puso así, ¿no? O sea, fuerte con esto, ¿no? Lo que cuentan que el Papa de esa época le, le pidió a Lutero, le envió una carta, ¿sí? Donde le dijo, retráctate, retráctate y te perdono.
Así dijo, retráctate y te perdono, ¿sí? Pero resulta que en ese tiempo, ojo, en Alemania no habían tantos reyes, habían principados más que todo. Esa es la característica de Alemania, o sea, Germania en ese tiempo, es que habían bastantes principados, y cada principado era fuerte, digamos, ¿no? Principados, pero estos principados tenían, se agrupaba por lo que se llamaba el Sacro Imperio Germánico, le decían, ¿no? Que agrupaban a todos esos principados y había como una especie de un rey, digamos, ¿no? Que era el rey del Sacro Imperio Germánico, ¿no? Pero en en cada principado, pues, cada uno era dueño de su ejército y todo eso, ¿no? Resulta que lo que cuentan es que de que el Papa le dio 90 días para que se retracte, si pida perdón, y si pide perdón, el Papa le va a perdonar, pues, ¿no? Con su venia, ¿no? O si no, lo ves comulgar y le manda al infierno, ¿no? Es lo que decía. Y lo que cuenta es que Lutero dice que esperó el último día, convocó un montón de gente y al documento bien bonito que le envió el Papa, con su sello papal y toda la cosa, dice, una hoguera quemó esa hoja, ¿no? Y total de que él dijo, el Papa, no, o sea, el Papa no tiene autoridad aquí en la tierra, ¿no? Y uno se salva solamente por sus actos, no se salva porque vas a ir y vas a dar dinero, nada de eso, ¿no? Y el Papa, pues, le declaró la pena de muerte, ¿no? Le excomulgó, le dijo hay que matarlo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pasó de que como allá en Alemania en ese tiempo había muchos príncipes, ¿no? Muchos reinos con principados, y ellos estaban de acuerdo con Lutero digamos, y lo protegieron. Es más, ahí pasó varias cosas muy interesantes. Primero que le protegieron y le dieron la razón a Lutero, miren, le dieron la razón a Lutero. Y en ese tiempo había bastantes bienes, terrenos, no construcciones, que eran de la Iglesia Católica. Y los príncipes comenzaron entonces, si el Papa no tiene injerencia aquí, ¿no? Para ir al cielo nada, entonces, ¿qué hago yo dándole le quitaron los terrenos a la iglesia, y hubo una revuelta ahí a nivel de los príncipes que apoyaron el protestantismo, comenzaron a quitarle terreno ¿no? O sea, y comenzó pues peor todavía, ¿no? O sea, el Papa comenzó a molestarse mucho, mucho más, y esto provocó otras cosas, miren, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver por aquí. Esto generó guerras, miren, guerras. Primero fue, ni bien pasó esto que fue en 1517, ahí nomás en 1522 empezó la guerra, ¿no? Entre protestantes contra las autoridades católicas. Entonces, como comenzaron los protestantes a quitarle terreno a las autoridades católicas, las autoridades católicas pidieron pues que venga, o sea, que el Papa mande ejército y comenzó a haber guerra ahí. Es más, después de eso, o sea, los príncipes expulsaron, digamos, a los católicos, pero comenzó a haber otra guerra, ya interna, porque entonces dijeron, los campesinos, miren, los campesinos comenzaron a pensar esto, ¿no? Entonces, si Lutero dice de que yo me voy al cielo por mis actos, ¿no? Entonces yo soy libre, miren, yo soy libre. ¿Y qué hago yo de esclavo de estos príncipes? Miren, miren la idea que salió. ¿Qué hago yo esclavo entonces yo soy libre. Si yo soy libre, pues yo puedo hacer lo que quiera. Y se comenzaron a juntar los campesinos y comenzaron a hacer ejércitos y eran bien grandes, dice. O sea, comenzaron a hacer una especie de revolución, la libertad de los campesinos, ¿no? Y ahí lo que pasó fue lo siguiente. O sea, como esto era muy, muy fuerte, entonces, y Lutero estaba pues en una disyuntiva, porque decía, primero que él se daba cuenta que los príncipes le están apoyando. Pienso, los príncipes caen, él también cae, ¿no? Entonces, él apoyó a los príncipes para hacerle guerra a los campesinos. Y mataron, o sea, se habla de que Lutero sí participó y dijo, hay que acabar con estos campesinos, ¿no? Ignorantes, ta, 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 y es más, o sea, Lutero participó de la masacre de los campesinos, ¿sí? O sea, este tema es algo, se dan cuenta cómo a nivel del poder se va moviendo, se va moviendo. O sea, no es tanto que Lutero podría tener buenas ideas, pero ante una situación que rebalsa, se dan cuenta, o sea, no hay, es como que decir, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Y esto generó otros conflictos, ya, a nivel de los católicos, de protestantes,
¿sí? Y la más fuerte, una de las más fuertes, fue el tema de lo que es la guerra de hugonotas, ¿sí? Y en Francia se dio algo que sería útil que ustedes lo vean, si tienen tiempo después, a nivel de la masacre del día de San Bartolomé. Porque esto de acá fue una trampa en realidad, una trampa que le hizo el rey de Francia, miren, ¿ah? El rey de Francia como para, ¿cómo decir? Para hacer las paces con los protestantes que le daban libertad y todo, los invitó a una fiesta. A todos a los protestantes que eran de dinero, ¿no? Los invitó a una fiesta, los encerró y los mató. Así de más, los mató, ¿no? Y eso fue, y es algo que provocó, pues, o sea, porque los que no murieron se quedaron con resentimiento y provocó una guerra ahí interna, ¿sí? Y resulta que dice, entre estas cosas, ahí nomás en Francia murieron de 2 a 4 millones de personas, entre enfermedades, una por esta guerra a nivel de conflicto religioso, entre protestantes y católicos, ¿sí? Y ahí, el más grave en realidad, el más grave de todo esto, fue la guerra de los 30 años. Porque esto fue una guerra, prácticamente fue como una guerra, fue una guerra mundial en realidad, allá en Europa, entre europeos. ¿Qué pasaba acá? Como les decía, el Sacro Imperio Romano Germánico era como un título que se le daba para que, digamos, represente al emperador de todos los principados de Alemania, ¿no? Y resulta que digamos, iban a elegirlo, pero quien iba a ser elegido era católico. Y él era, lo que decían era de que era muy católico. Y él decía de que si cuando yo llegue a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, voy a decir de que la región católica es la única acá y los demás no, ¿no? Y total de que al final, digamos, hubo todo un tema de protestas y todo, y cuando este señor llegó, o sea, los príncipes protestantes comenzaron, digamos, a atacar a los católicos y esta guerra es bien interesante esto, ¿saben por qué? Porque miren, ¿ah? Los protestantes comenzaron a pelearse con los católicos. Y Francia, que no estaba, o sea, ¿quién se metió ahí? Se metió España, porque España era el protector del Papa, ¿no? En ese tiempo era poderosa España, todavía era poderosa España. Entonces España está del lado del Papa, entonces el Papa dijo, ah, pues los católicos hay que matar a estos protestantes, ¿no? Entonces, pero Francia, miren, a Francia que también era católica, apoyó a los protestantes. ¿Por qué? Porque Francia era rival de España. En ese tiempo había una rivalidad muy fuerte. Entonces, ¿cómo voy a apoyar a mi rival que es España? Entonces, apoyo al otro, ¿no? Que es que va a luchar contra los... Y ahí murió un montón de gente. Se está hablando de que murieron, dice algo de 12 millones de personas y esta guerra duró 30 años. 30 años. Y al final hicieron, para hacer acuerdo de paz, ya pasado 27 años, ¿no? Vinieron, dice, bueno, se juntaron, hicieron un tratado de paz, y con este tratado de paz, digamos, reconocieron la libertad, pues, del culto y todas esas cosas, ¿no? Y le restaron poder al tema del reino de los reyes, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Miren, o sea, estamos hablando acá de puntos de vista, de creer que tengo la razón, ¿no? De que así debe ser, que se lleva a un nivel de exacerbación, ¿no? Que hace o sea, que nos matemos entre nosotros. Ahora, ¿cómo estamos? Poco para llegar a cerrar esta parte. Miren, ¿cómo estamos acá? Actualmente, estas religiones del año pasado, según una empresa que hacen estadísticas, y dicen que en el mundo el cristianismo tiene un 27%, ¿sí? Y de los católicos es la mitad, protestantes 37, ortodoxos 12, el Islam es 27%, y de ellos los sunitas son casi 90 y chiitas son 12%, hinduismo está en 14, budismo está en tanto, ¿no? Y el judaísmo está en 0,22%, ¿no? Ok. Pero ¿qué reflexión pueden hacer con esto? Con todo esto que estamos viendo. ¿Alguna reflexión?
Para Maestro, pues mí, que la religión fue una, Sí, perdón. ¿Quién está hablando? que hablamos dos a la vez. Ya. Que para mí es, o sea, que fue la religión, es una fuente de división, o sea, lo que creó, lo que hizo la religión, pues con tantas ideologías y con todo el mundo querer tener la razón, creó fue una serie de conflictos y, o sea, y los Anunnakis, bueno, lo que le crearon fueron muy estratégicos porque sabían justo que iba a causar eso. Entonces, Ujú. sí, Sí, ¿no? fanatismo. Se- Sale clarito, Y ¿no? conveniencia, porque también conveniencia, no, es que a mí me conviene más estar al lado de ellos porque están, pues lo que tú decías de España con Francia, entonces también convenientes. Ay, si me conviene ir plata, entonces les voy a dar las bulas papales, les voy a dar a todo el cielo. Sí, pues, ¿no? Conveniencia, porque en ese tiempo yo no sabía, por ejemplo, antes Polonia era grandote. Polonia, estaba revisando los temas, era bien grande. Y después desapareció, lo hicieron desaparecer y después apareció otra vez, pero al final cuando negocian se repartían, se siguen repartiendo terrenos, pues territorio, ¿no? Este para mí, ¿qué gano yo? Sí. Ujú. Creo que más pues una lucha de poder, porque el que Lu- tenía más poder era por cuestiones más humanas que divinas. Lo que pasa es que como siempre se aprovechan pues de la superstición, de la poca, de la ignorancia, de una cantidad de gente que no tiene conocimientos y Escucha lo que bajito, quieren Norio. un poco, creen que lo tienen, que tienen alguna idea, lo que hacen es aprovecharse de la ignorancia y de la superstición, por el poder y por el mando, por coger tierras, en fin, con todo lo peor del humano, yo creo que se acaban apoyándose en cuestiones de este tipo. Ujú. Sí. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo, maestro, Sí, pues sí, Adelaida. mi, mi conclusión es que, como siempre se ha entendido el de divide y vencerás o reinarás, entonces siento que el enfoque de ellos es crear políticas, religiones, colores, partidos, mejor dicho, grupos para tenernos divididos, tener la masa dividida. Y al tenerla dividida, entonces le quedaría yo más fácil para repartirse en el control de Ujú, las masas. Entonces, porque si estamos todos en unísono, todos juntos, les queda mucho más complicado, digamos, el control, para podernos ujú, controlar. Entonces, no nos creamos el tema de la política, entonces los vamos a tener enfrentados y entretenidos, distraídos, dispersos, divididos. No, así nos queda mucho más fácil. ujú. Sí, pues. Ojo que miren, estos seres, esos seres de la 4D, a nivel de vida, ellos, algunos dicen que son inmortales, ¿no? Y otros dicen que viven 5.000, 10.000 años, ¿ah? Ojo, no estamos hablando, nosotros apenas llegamos pues a los 100 años y eso, ¿no? O sea, es como decir, si hablamos de nuestra Sumeria, esto fue hace 5.000 años, tranquilamente esos dioses siguen vivos ahora, siguen vivos y coleando. Están ahí, yo lo veo como no es algo que historia ya pasó, no, están ahí, están presentes, están viendo qué gana, como dice Adelaida, ¿no? Están mirando a ver dónde le sacan provecho, como dice Lina también, o sea, cómo se aprovechan de esto, ¿no? Cómo generan guerras y de eso, qué ganancia les sacan. Ujú. ¿Algún comentario más? Yo otra vez, maestro, Sí, siento que Adelaida. ahora salieron como nuevas religiones, sin nombre, Ujú, sin etiqueta, pero como digamos, como eh, ahí como de agache, ¿cómo le digo yo acá? ¿Cómo me le explico? Bueno, para mí lo que hoy en día es la tecnología es como otra religión, porque ya la gente dice, no, yo ya no tengo religiones, yo ya no soy esto, yo ya no soy otro, pero entonces cambiaron el nombre de una religión por otra cosa, por ejemplo, la tecnología. ujú, Entonces ujú, ellos son muy avispados y ellos dijeron, no, pues si se nos van a salir de las religiones tenemos que inventar otra cosa. Entonces nos están metiendo toda la tecnología rapidito, igual para tenerlos en las mismas. autoridad se llama eso, pues, ¿no? O sea, al final, se das cuenta, la religión, entonces, es mi autoridad, ¿no? O sea, el poder político es mi autoridad. O sea, buscan.
La ciencia misma es una autoridad ahorita, pues. Es una autoridad, ¿no? Y tiene dogmas ahí, ¿no? Pero bueno, ok, ¿alguien más para pasar, para continuar? Maestros que dicen que Sí. son los jinetes del apocalipsis, o sea, que realmente los jinetes del apocalipsis son la política, la religión, la cultura, y para eso ponen cabecillas, las cabecillas de ellas, entonces ellos son como los voceros, y uno dice, y donde va Vicente va la gente. Ujú, sí, pues. Si se dan cuenta, el tema está más a nivel de sentido común, ¿no? O sea, no cuadra algo, ¿no? No cuadran las cosas, por qué se están matando, ¿no? ¿Por qué están con las guerras? Ujú. Acá, esta primera parte tiene que ver con lo siguiente, miren. Así como cuando dicen, ¿no? O sea, nos tratan como ganado y todo, pero ellos cuando, al menos los Anunnakis cuando vinieron acá, ellos eran un puñadito, así como, ¿no? Los españoles que vinieron acá un puñadito, ¿no? Puñadito, se habla de 50, una cosa así, un puñadito. Y ese puñadito decía, ¿cómo hacemos para tener, si bien es cierto, participaron, pero la facción, digamos, de control, decía, wow, ¿no? Acá hay bastante materia prima, bastante ganado. ¿Cómo hace para controlar todo el ganado? ¿No? Y crearon esas estructuras de control, ¿no? O sea, muy sutiles para que la misma gente, pues, se meta solito, con gusto, ¿no? Se mete con gusto a la religión, se mete con gusto, ¿no? O sea, porque mi papá, mi abuelo fue, porque es bueno, porque hay que ser bueno, y toda la estrategia del pecado, toda la estrategia del miedo, el infierno, al final son creaciones, no es que sea una cosa así de por sí, son creaciones, ¿no? Y ese es el tema de tener la razón, pero se dan cuenta acá está bastante la astucia, miren, ¿ah? La astucia, son muy astutos. Son muy astutos. Siempre están viendo. Y hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, ¿cómo participan ellos en nosotros? La vez pasada no sé si les conté, pero estaba en una sesión de una persona que era así, ¿no? Hay una persona que había visto a un ser, ¿no? A un ser. Había venido y esa persona la había manipulado la noche, le había hecho hacer cosas que no quiere, ¿no? Y total que ya pues yo le digo, invítale a hacer que se presente. Y se presentó, ¿no? Y le digo, ¿y tú qué haces? Nada, yo, ¿y cómo así llegaste a sacar a esta persona? Nada, vine y dije, bueno, pues qué interesante, la voy a manipular, ¿no? Manipular y ¿cómo así? Bueno, tomo información de ella, pues, ¿no? Pues, yo sé que tiene una amiga que se llama tal, entonces, entonces le dije, mira, tu amiga va a hacer esto, lo otro, ¿no? Miren, y le hace pensar cosas, ¿no? Y en base a hacerle pensar cosas, hace que la persona haga ciertas cosas, ¿no? Yo le digo, mira, qué interesante, ¿así trabajas tú? Sí, me dice. Yo le digo, a ver, mira, yo le digo, a ver, métete en mi mente, métete, yo te doy la autorización, métete en mi mente, a ver, dime cosas. Me dice, no, pues así no funciona. ¿Y cómo funciona? Funciona cuando estás debilitado. Ahí, me dice, cuando tú estás estresado, tienes problemas, tienes cosas, ahí busco la oportunidad y te mando tus pensamientos. Si es que yo quiero, te mando pensamientos y las cosas. Mira, interesante. Miren, pero a lo que yo voy es a esto. O sea, estos seres, ojo, estamos hablando de un ser cualquiera, no es ni siquiera una, es un ser cualquiera. Pero la interacción viene a nivel de nuestros puntos débiles. Si uno, digamos, está en tristeza, está en depresión, comienzan a bombardearnos, pues si es que quieren jugar con nosotros, de repente no quieren, ¿no? Pues si es que quieren, ¿no? Se pone entonces, dice, mira, qué interesante, ¿cómo actúan? No, no actúan en directo. O sea, al menos si actúan en directo, puede ser las personas que están debilitadas posiblemente, pero si más o menos entendemos de esto, ven nuestros puntos débiles y ahí nos podrían inundar de miedo. Ujú. Ok, listo, entonces vamos a avanzar, ¿ya? Para que no dé tiempo para la meditación. A ver, por chat que dice acá, tengo que retirarme, buenas tardes, ya, listo, no hay problema. Vamos a seguir la segunda parte. Le decía, la primera parte tiene que ver con el tema de astucia. ¿Cómo se trabaja a nivel de astucia y cómo nos llegan a manipular? Ese es el mensaje, ¿sí? Y la segunda parte tiene que ver con esto, miren, y para esto me voy a apoyar en Krishnamurti. ¿Han escuchado a Krishnamurti? ¿Alguien?
Sí, pero muy vagamente, pues, por referencia, pero muy poco. Ok, ok. Miren, Krishnamurti fue un personaje que ya falleció, sí, muy interesante porque él tenía bastante conexión, ¿no? Conexión con la divinidad y todo esto. Pues su historia es muy de contar y de aprender cosas, ¿no? Primer punto, tiene que ver con Madame Blavatsky, ¿sí? Tiene que ver. O sea, Madame Blavatsky fue la primera occidental, ella fue una persona que nació en Rusia, y su historia también es muy interesante, ¿no? Porque ella de chica, en su familia le casaron con un señor viejo, ella tendría algo de 15, 16 años, no quiso casarse y se escapó de su casa y se fue, así de simple. Ella era muy conectada y hablaba varios idiomas, ¿no? Y la cosa que es reconocida como la primera persona de Occidente que se fue al Tíbet. Y entró al Tíbet y y comenzó a conectarse con toda la cultura tibetana y con los maestros, y tanto así que ella formó una sociedad teosófica en 1875 en Estados Unidos, con gente de Inglaterra y todo esto. Y en esa sociedad teosófica, digamos, estamos hablando, ella ya falleció, y en el tiempo que cuando se dio esto de Krishnamurti, estaba Leadbeater se llama, Charles Leadbeater y Annie Besant, que eran los presidentes, digamos, la presidenta, los autoridades, digamos, de la sociedad teosófica, se habían estacionado en la India, estaban ahí en la India, y resulta que, ojo que en la ciudad teosófica pasaron personajes muy interesantes, ¿eh? Ahí también Rudolf Steiner también estuvo ahí, Alice Bailey también participó de la ciudad teosófica y se retiró, ¿no? Los dos se retiraron, ¿sí? Pero acá pasó una cosa muy interesante, mire. Pasó de que Charles Leadbeater, tenía la capacidad de ver el aura de las personas, ¿sí? Tenía capacidad mediúnica, tenía una capacidad de ver el aura. Y resulta que Elena Blavatsky les había instruido y les decía que la sociedad teosófica tiene que prepararse, miren, para la venida del maestro del mundo, que va a guiarnos, ¿no? Va a darnos sabiduría. Ese era el mensaje que le trasladó la ciudad teosófica, ¿no? Y resulta que cuentan de que en el año 1909, ¿sí? Ledbetter dice, ve a Krishnamurti en la playa, ¿no? Era un muchachito, digamos, de tímido, ¿no? Pero él lo ve en la playa, ¿no? Pero cuando lo ve, se percata de que el aura era, dice, él le llamaba como un aura bien puro, mucha pureza, así, él lo dice así, ¿no? Dice, y nunca había visto un aura tan puro, ¿no? Y él se le metió en la cabeza, a Lesbiete se le metió en la cabeza que él es el maestro, él es el maestro, él es el elegido, ¿no? Y habló con Besán, ¿no? Y la convenció a ella también, y los dos vieron de que Krishnamurti era el maestro del mundo, o sea, el maestro que estaba esperando, pues, Blavatsky, ¿no? Y total que como Krishnamurti, su papá no eran pobres, digamos, ¿no? Entonces lo adoptan. Besán lo pone bajo su tutela, ¿sí? Y eso estamos hablando de que ahí tenía 14 años, ¿no? Y lo toma y le da, y se lo lleva a Inglaterra y le mete en colegio, universidad, le da educación, le da formación, ¿sí? Es más, o sea, aparte de eso, dijeron de que estamos formando al maestro del mundo, ¿no? Y crearon una orden incluso, que se llamó la Orden de Estrella del Oriente, ¿no? Para preparar, ¿no? La presentación digamos, del maestro del mundo, ¿no? A la humanidad, pues, ¿no? Crearon una orden, ¿no? Para darle bienvenida ¿sí? Y esta orden, digamos, se corrió la voz en todo, en ese tiempo la ciudad teosófica era bastante grande, y al final, en la orden de que va a ser los dirigidos, digamos, ¿no? Por el maestro del mundo eran como 50.000 personas. Algunos dicen que eran 60.000, 80.000, pero en promedio dicen que eran 50.000 personas que están esperando, ¿sí? Y total de que en la vida de Krishnamurti pasó así, ¿no? O sea, él
de ser un muchacho humilde, pobre, la baja, la señora Besán tomó en tutela a él y a su hermano menor, ¿sí? Y su hermano menor se llamaba Nidja, ¿sí? Pues resulta que Nidja era muy enfermizo, muy enfermizo, ¿no? Y su hermano, digamos, ojo que Krishnamurti ya en ese tiempo tenía contacto con maestros, ¿ah? Conversaba, meditaba en profundidad, daba charlas muy profundas, escribía libros, ¿no? Y él estaba tan confiado de su conexión divina que él pensaba que porque él estaba conectado con maestros y les pedía que no, que su hermano no muera, ¿no? Pero resulta que su hermano murió. Su hermano murió y eso como que le hizo perder la fe a Krishnamurti en que no es que sea tan poderoso, digamos, ¿no? O sea, simplemente su hermano murió de una enfermedad, él se sintió mal, pero todas sus plegarias, todas simplemente, según él, no fueron escuchadas, ¿no? Algo pasa ahí, ¿no? Ok. Entonces, pero él, producto de esa experiencia, él como comenzó a tomar más conciencia de, o sea, qué cosa es, cómo es, qué es la vida, qué es la muerte, ¿no? En sus charlas que daba, ya él comenzaba a cuestionarse el tema de autoridad, el culto al maestro, el tema de, todo el tema espiritual, ¿no? Todo el tema de la orden que se había creado para él, para que él los guíe, todo eso comenzó a cuestionar. Y resulta que se definió un día, ¿no? El 3 de agosto del 29, para que él se presente. O sea, cuál era el plan? El plan era que en 1929 él se tiene que presentar como el maestro del mundo, ¿no? Y se reunieron como 3.000 personas en un país de Europa para escuchar su, digamos, su discurso, y de ahí empieza su, digamos, y él tenía para ese tiempo más o menos 25 tanto, 29, 30 y 33 años más o menos, miren, ¿no? Como para, es como decir, para dirigir el mundo, esa era la idea, ¿no? La ciudad teosófica habían armado toda la estructura, toda su gente de apoyo, ¿no? Y definieron una fecha para que él se presente y dé su mensaje para empezar su trabajo, de transmitir al mundo su conocimiento y todas esas cosas, ¿no? Pues resulta que, ¿qué pasó ese día? ¿No? Pasó de que el día en donde él tenía que proclamar ya su inicio de trabajo, él disolvió la orden, así, disolvió la orden, ¿sí? Y él, una de las palabras que dijo ahí, que la verdad es una tierra sin caminos, ¿no? Decía de que la verdad no puede organizarse ni alcanzarse por medio de iglesias, órdenes, creencias, gurús y jerarquías espirituales. Disolvió la orden y la orden, digamos, había acumulado propiedades, donaciones, devuelve las propiedades, devuelve las donaciones, rompe el rol de maestro del mundo, él dice, yo no soy maestro de nadie, ¿sí? Yo no soy maestro de nadie, ni sigo ninguna religión, ni sigo ninguna creencia y no me importa. Si ustedes creen, ok, no me importa, ¿sí? Y empezó su etapa independiente, ¿sí? Micro, por favor, micro, hay un micro que está por ahí. A ver quién es. Vamos a silenciar a Jesús, silenciamos ya. Entonces, pero acá hay una parte interesante. Miren, esto de aquí esto también está en internet, ¿ah? Ustedes pueden descargar todo digamos, el speech que él dio ese día, pero es muy interesante porque hasta ahorita sigue siendo bastante fuerte a nivel de mensaje, ¿no? Y vamos a leerlo, ¿sí? Para ver, a ver, entrar un poquito en cuál era su idea en cuando disolvió esta orden, ¿no? Dice, miren, dice, vamos a discutir esta mañana la disolución de la orden de Estrella. Dice, muchos se alegrarán y otros se sentirán más bien tristes. Esto no es una cuestión de regocijo ni de tristeza, porque es algo inevitable. Quizás recuerden la historia de cómo el diablo y un amigo suyo estaban paseando por la calle cuando vieron delante de ellos a un hombre que levantaba algo del suelo y después de mirarlo se lo guardó en el bolsillo. El amigo preguntó al diablo, ¿qué recogió ese hombre? Recogió un trozo de verdad, contestó el diablo. Ese es un mal negocio para ti entonces, dijo su amigo. Y el diablo dijo, oh no, en absoluto. Voy a dejar que lo organice.
Este es como una especie de parábola, pues se dan cuenta, encierra de alguna forma lo que estábamos hablando al inicio, que tiene que ver con pedazos de verdad, pedacitos de verdad, ¿no? Es lo que pasa hablamos de la iglesia ortodoxa, iglesia católica, protestantes, ¿no? Tienen pedacitos de verdad y en base a ese pedacito de verdad, yo pienso que es verdad y actúo en base a eso. Y aquí en esta parábola hace referencia a eso, ¿no? Dice, ¿no? Recogió un trocito, un trozo de verdad y cree que es verdad, ¿no? Entonces, a ver que lo organice, pues, que organice. Esa es la dificultad, es lo que está transmitiendo acá. Y su frase más famosa, miren, esta es la esencia del mensaje, es este, dice, sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no puedes acercarte a ella por ningún camino, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista. Y me adhiero a él de manera absoluta e incondicional. La verdad, siendo ilimitada, incondicionada, inaccesible por cualquier camino, no puede ser organizada, ni debe formarse ninguna organización para llevar o coercer a la gente por un camino en particular. Si primero entiendes eso, verás cuán imposible es organizar una creencia. Una creencia es un asunto puramente individual y no puedes ni debes organizarla. Si lo haces, se convierte en algo muerto, cristalizado. Se convierte en un credo, en una secta, en una religión que debe imponerse a los demás. Esta parte, mire, es bien interesante. Mire. Una creencia es un asunto puramente individual. Miren, ¿ah? Es individual, es lo que está diciendo Krishnamurti. Sobre la dependencia y seguimiento. Es el momento en que sigues a alguien, dejas de seguir la verdad. No quiero seguidores, y lo digo en serio. No tengo discípulos ni apóstoles, ni en la tierra ni en el reino de la espiritualidad. Su motivación única. Mi única preocupación es liberar al hombre de todas las jaulas, de todos los miedos, y no fundar religiones, nuevas sectas, ni establecer nuevas teorías, ni nuevas filosofías. Quiero liberar al hombre de todas las jaulas, de todos los miedos. Y aquí enfatiza, ¿no? Dice, por 2 años he estado pensando en esto lentamente, cuidadosamente, pacientemente, y ahora he decidido disolver la orden, ya que soy su jefe. Puedes formar otras organizaciones y esperar a alguien más. Con eso no estoy preocupado ni con crear nuevas jaulas, nuevas decoraciones para esas jaulas. Mi única preocupación es poner al hombre absolutamente incondicionalmente libre. Y cierra así, ¿no? Si solo Si hay solo 5 personas que escuchen, que vivan, que tengan sus rostros vueltos hacia la eternidad, será suficiente. ¿De qué sirve tener miles que no entienden, que están embalsamados en prejuicios, que no quieren lo nuevo, sino que prefieren traducir lo nuevo para que se ajuste a sus propios y estériles yo estancados? Este tema de Krishnamurti me parece bastante útil porque, digamos, Krishnamurti tiene, digamos, sus seguidores han formado como una organización donde están todos sus libros, esto está en internet y está gratis mucho de esto, ¿no? Donde hay bastante profundidad, él trabaja bastante con el tema de la mente, bastante con la mente, bastante con la paz, la tranquilidad, y él cuando, en los videos que ustedes van a ver de él, por ejemplo, se ve que él cuando habla, él se conecta. ¿No? Como que las palabras no salen de su mente, ¿no? Se conecta y lo que sale, traslada bastante sabiduría, ¿no? Entonces, al final, digamos, su mensaje, el mensaje con la disolución, es que las creencias son personales y el camino es personal, es individual, ¿no? O sea, es más, o sea, cuando se habla de transmitir creencias, hay que tener cuidado, ¿no? Porque no se trata como en nuestro caso, ¿no? No es que yo quiera trasladarle a ustedes una creencia. Doy mi punto de vista y ustedes ven, pues, encaja, no encaja, está bien, ¿no? Porque el camino es personal, o sea, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para otro, ¿no? O sea, cada uno tiene su camino, ¿sí? A este punto de acá, yo le llamé esto de aquí, miren, acá, y eso está acá
el título, ¿sí? Sembrando maldad es la parte del tema de la religión, en realidad es eso. O sea, es la creación de religión tiene que ver con manipulación. Esto es astucia, astutos, astutos que Es están, digamos, verdad, eso es totalmente verdad lo que está diciendo vos, porque cuando uno no es a lo mejor de la religión, no sé qué, ellos usan mucho la astucia y el querer darte una verdad asertiva. ujú, ujú, Y en realidad, como decís vos, cada uno en su propio camino. ujú. Claro, Lorena. Ok, gracias. Y el segundo punto de Krishnamurti es el tema de que buscando un maestro que nos ilumine, ¿no? O sea, aquí, al menos yo le digo de mi experiencia, ¿no? O sea, es útil leer digamos, a Trayón, arturianos, pleiadianos, ¿no? Mismo Krishnamurti, etcétera, 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 ¿no? Pero digamos, al final es el camino de uno, porque leyendo no se, o sea, no, es la aplicación en la vida. O sea, hasta yo podría no leer nada, hasta uno podría no leer nada, porque uno se da cuenta, sabe que es bueno, no es bueno, sabe que es equilibrado, no es equilibrado, sabe esa cosa, de forma natural lo sabe, ¿no? A esto aquí yo estoy poniendo el nombre inocencia, ¿no? O sea, y en ese grupo, bien, grupo bien preparado, ¿no? Porque la corriente teosófica había gente muy preparada, pero sí, pues, o sea, como que darle la responsabilidad a alguien para que me guíe, ¿no? Y si falla, entonces yo no tengo la culpa, pues el que me guía tiene la culpa. Como si él me engañó, como dice el cuento, ¿no? Cuando vamos a Río nos morimos y le digo, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? No, porque él me dijo que haga, ¿no? Yo no soy responsable de lo que hago. Ok. Listo. ¿Algún comentario de esto? De esta última, la segunda parte. Nada, todo claro. Ok. Listo. Si está todo claro, entonces vamos a pasar a la parte de la meditación. A propósito, miren, a nivel del tema de Anunnakis, hay, hay en YouTube, un ratito, déjenme ver dónde está historia. Hay una especie vamos a ver un ratito, no sé si les pasé antes, pero hay una, a ver, con sonido. En YouTube hay como una pequeña serie cantada donde se cuenta lo de la parte de Anunnakis, de la versión de Secharia Sitchin, ¿no? Cómo se dio, donde se ve todo el tema de su llegada, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ahí le voy a compartir, ¿sí? Ahí para que lo tengan, ¿no? Para un poco abrir la mente a nivel de esta información, ¿sí? Ok, entonces, miren, entonces con esto retomamos el tema de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta, se acuerdan? Creo que sí, maestro. Creo que se trataba de que si tenía que estar limpiando constantemente, que si toda la vida tendría que estar limpiando. Y si no es así, y si fuese así, ¿qué pasa si no nos limpiamos? ¿Qué pasa? ¿Qué creen Se vuelve y ustedes? se repite. Se vuelve y se repite. Si no es uno, las generaciones venideras. Claro, pero si se dan cuenta, miren, eh, cuando hablamos ojo que acá hay yo creo que hay varias partes, ¿no? Primero, cuando uno está a nivel terapéutico, como terapeuta, uno está entrando digamos, en temas por el cliente o por la ayuda, ¿no? Si, por ejemplo, si uno está en servicio y está ayudando a otras personas, imagínense, ¿no? Imagínate que yo veo
personas que le han hecho brujería, ¿no? Y ponte que ya, pues, por algo que yo hago, se limpia, digamos, ¿no? Se limpia. Y después, pues, el brujo que le hace el trabajo, ¿no? Y va a decir, ¿quién ha limpiado? Me ubica y me va a mandar, pues, hechizos, ¿no? Posiblemente, ¿no? Entonces, me consigo enemigos gratis. Ojo, y no es broma, o sea, no es broma. Conozco yo varios amigos terapeutas que me dicen lo mismo. Me dicen, me tengo que estar limpiando, me tengo que estar limpiando, porque me paran de mis clientes, ¿no? Es más, conozco otro señor que él es chamán, ¿no? Y él me cuenta que él trabaja con cerros, diversos cerros ¿no? En la sierra, y 2 veces al año se va al cerro para hacerle su ceremonia, para que, ¿no? Para que le ayude a limpiarse y darle poder, y tiene su accesorio, tiene su espada, tiene sus cosas, ¿no? Hace sus ritos, todo esos temas. Pero él también me decía, y hace tiempo que no lo veo, pero sí lo conozco, y la vez pasada que hablábamos me decía eso, no, no, yo me tengo que limpiar, me dice, porque me ven. Cuando yo hago una limpieza, ¿no? Y digamos el cliente, o sea, si el cliente ha hecho daño, que le ha hecho daño, mira y dice, él ha sido, entonces le dice, atácalo, ¿no? Y me ataca a mí también, yo me estoy ganando. Y me dice, y por eso cobro, me dice, porque yo no tengo que comprar cosas, tomar mi taxi hasta la provincia, o sea, cuesta, me dice, ¿no? No es tan, a lo que voy es de que con estos ejemplos, igual me pasó a mí, igual en el grupo cuando intervenimos, a veces nos pasa que se nos pegan cosas por meternos a sitios, porque se dan cuenta, o sea, nos metemos a sitios, entonces, claro, en esos casos, donde nos estamos metiendo como que a propósito, del protocolo, el tema de la limpieza. Es parte del protocolo, porque me estoy metiendo a un sitio donde me voy a embarrar, muy posiblemente, y sí, bueno, entonces tengo que limpiarme. Sí o sí tengo que limpiarme, ¿no? Y eso es a nivel terapéutico. Ahora, pero yo, si no soy terapeuta, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? O sea, sí, o sea, pueden haber temas de vidas pasadas, puede haber temas de transgeneracional, pueden haber temas de ¿qué más hay? Gente que le caigo mal, ¿no? Heridas de la infancia. Ajá. Puede, Sucio el Lo que pasa es aura, que me una persona no es lleno de terapeuta. entidades, ujú, eh, a su vez las habladurías van en contra mía, todo, y es como un tropiezo. Se hace una bola negra y ujú. yo no me saco eso, lo mando ya sea para arriba, para abajo, no sé, es como que lo tengo conmigo. Mm. Yo creo que también hay varios Yo niveles, ¿ah? creo en la etapa Sí. áurica, la adherencia de entidades. Ujú. Pero, por ejemplo, mire, imagínense ustedes, ¿ya? Solo es imaginarse, ¿ya? Imagina que nosotros estamos ahorita en Irán, ¿no? Y claro, pues, cae una bomba y se mueren mis hijos, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿no? Que yo ame, pues, a mi enemigo, ¿no? Va a ser bien complejo eso, ¿no? Es prácticamente remoto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay situaciones muy complejas, muy complejas, que prácticamente, digamos, no tienen aprisionados, que nos es difícil salir. Pero al menos yo creo que lo que estamos acá no es el caso, ¿se dan cuenta? No estamos a ese extremo donde, mira, yo me acuerdo, no sé si les conté, pero cuando mi hija iba a hacer confirmación, mi esposa me contó esto, ¿no? Iban a para la reunión de padres era. Yo no pude ir, pues fue mi esposa, reunión de padres, y fue a una iglesia ahí cerca de la casa, y dice que estaban como que para empezar o en la mitad, y entró una señora de algo, no sé, era una mujer de algo de 30 años, algo así, y comenzó, le interrumpió al padre y comenzó a hablar en voz alta, con voz alta, ¿no? Diciendo, esta es mentira, dice, no, Dios no existe, Dios es malo, no. Comenzó bien alterada, dice, a gritar, ¿no? Alterarse, ¿no? Y mi esposa se asustó, pues, dijo, ¿qué pasa, no? No, no, y comenzó a alterarse, gritar, ¿no? Todo el tema. Bueno, después la sacaron y después le preguntó, pues, a alguien ¿no? Que asiste a esa iglesia seguido, ¿no? Dice, no, lo que pasa, la señora tiene un trauma muy fuerte, así.
Sí, dice, ella hace, ¿cuánto dice? Hace algo de 3 años en ese tiempo. Miren, dice, toda su familia alquilaron un bus, ¿no? Y ella no pudo ir, no pudo ir. Y ese bus se cayó y murió toda su familia. Toda su familia. Papá, mamá, hermano, papá, todita su familia, ¿no? Es fuerte, ¿no? Ustedes se dan cuenta, ese evento es muy fuerte. A cualquiera de nosotros o sea, nos tumba. Claro, pues, porque es muy fuerte, ¿no? Y uno dice, wow, sí, pues es muy fuerte, ¿no? Sí, pues. Y eso hace de que ella tenga esa reacción. ¿Cómo puede salir de eso? Pues, la verdad, no lo sé. No, no sé si habrá una terapia, no lo sé, la verdad. Pero a lo que yo voy es de que lo que yo me llevo es esto, ¿no? Ya que hay situaciones extremas, extremas, donde nos toca vivir eso, nos toca vivir. O sea, si yo tengo, pues, no sé, pues, un familiar, pues, en una situación de alta dependencia, con síndrome de Down, no puede, oye, pero ¿qué me tocó? Podría decir yo, ¿no? Pues son experiencias que nos tocan, o sea, nos tocan, y hay algo más, miren, que es importante, otra vez reiterar, ¿no? De que es como que ustedes, imagínense, ¿no? Cuando, ¿quién se ha ido ahora último, hace algunos meses, de paseo? Por 3, 4 días, una semana, a un sitio bonito. ¿Alguien? ¿Alguien se ha ido al Cusco? ¿Alguien se ha ido a una ciudad, si está en Bogotá, Medellín, de paseo, o a la playa 4 días? ¿Alguien ha salido o nadie va de paseo? Hace rato que no. No, hace ¿Nadie? bastante que no, yo tampoco. Uy, uy, uy. ¿Nadie, nadie? Ya, Y bueno. no, Sí, ya. A ver, yo ¿Por ya, qué? mira, ya. Ya, imagínate, yo me voy de paseo. Yo me voy de paseo, pues ya voy a ir de paseo ¿a dónde? A ver, a Ica, por ejemplo, ¿no? A Ica, hay hoteles muy bonitos en Ica, ahí está la Huacachina, hay esos carros que en todo el desierto que corren como locos, ¿no? Bonito, bonito, ya. Entonces, pues yo me alisto, pues me pongo mi ropa deportiva, o si voy solo no, nos ponemos contentos porque vamos a pasarla bien, ¿no? Hemos ahorrado nuestra platita para ir a gastar por allá, todos contentos, vamos a comer rico, ¿no? Nos alistamos para el paseo, ¿no? Entusiasmadísimos, ¿no? Y vamos contentos, me imagino, pues, y pasar 3 días chévere, ¿no? Hemos programado nuestro viaje, ¿no? Imagínense algo así, nosotros de allá hemos programado nuestro viaje acá, a la Tierra. Es un paseo en realidad. Esto no es un final, ¿no? O sea, yo entiendo que podría haber situaciones de sufrimiento y todo eso, sí, pero al final es un paseo. Si uno lo ve como que es un paseo, entonces digo, ¿y qué hago yo sufriendo en el paseo? No, porque la vida es difícil. Sí, porque si yo pienso que es difícil, más difícil va a ser. Si yo pienso que es dramático, ¿qué título le pongo yo a mi película? No, es duro, va a ser duro. Es una fiesta. Posiblemente sea una fiesta. Es entretenido. Posiblemente va a ser entretenido. Gente mala. Me voy a encontrar con gente mala porque digamos, mi atención va a estar en buscar gente mala. Hay veces, ese es malo, ese es malo, ese es malo, ¿no? Y el malo se me pega a mí. Pero a lo que voy, digamos, como de las creencias que nos puede ayudar, primeramente, que esto es un paseo, porque no es un paseo. Si tenemos claro que somos inmortales, que no morimos, que esto es un campo, también nos repiten con bastante frecuencia, cuando salimos a investigar, nos dicen que este es un campo de experiencia. No creas que estás en el cielo pues es aburrido, en el cielo pues pase amor, no pasa nada, te aburres, ¿no? Este es un campo de experiencia para las emociones, para, digamos, para transitar, y por medio de ese tránsito nosotros alimentamos a la divinidad, por medio de nuestras experiencias alimentamos. Y si uno lo ve así, ¿dónde encaja esto de limpiarnos, limpiarnos y limpiar? Es parte, posiblemente, o sea, y si no nos limpiamos, ¿qué pasa? Si algo nos afecta, pues, no sé, me pica, me pica, me pica, me rasco, pues, si no, me echo, pues, una cremita, y ya está, ¿no? Pero yo creo que el nivel de
Por ejemplo, aquí pero había está con personas. base como del alineamiento, porque todos no tienen nuestra misma cabeza, si no estaría tu grupo lleno de gente. A lo mejor vos vas a ese paseo y decís, se me pegó este que está loco, y a través de nuestro conocimiento podemos llegar a manejar la situación, Ujú, ujú, pero yo no me voy a enganchar en esa locura, voy a compartir esos 3 días, después no sé, cuando vuelvo a mi casa, si vuelvo relajada o vuelvo alterada o me ujú, cubro, no sé cómo es, pero hay una parte en el cerebro que está alineada con, no sé, con el todo. No me preguntes porque a mí me pasa. Yo a veces cuando medito, a lo mejor si estoy fuera de foco, siento que vuelvo a mi foco. ujú. Ok. No sé Ay, cómo explicarlo, pero es una cosa rara. Me ok. puedo Maestro, desalinear, Ujú, pero eso me pasa. A lo mejor como vos decís, yo me voy 5 días y voy y estoy bien, esos 5 días estoy totalmente desconectada, no conecto, no medito, nada. Estoy ahí, de fiesta, salida, entrada, todo. Cuando yo me vuelvo, que vuelvo a mi eje, o a mi vida cotidiana, por más que la haya pasado bien, en ese contexto, por supuesto que tengo otra, es como el agua para mí, tu cuerpo está en otra alteración. ujú. Ok, maestro, es No que sé, yo pienso que es mi como, experiencia. sí. Ok, que es Lorena, como, gracias. como tú te tienes que lavar diario, uno se tiene que bañar diario, pues lo mismo uno se tiene que limpiar diario, también te tienes que limpiar energéticamente, o sea, igual porque nosotros Ujú, somos seres emocionales y todos los días no estamos del mismo humor, o sea, tenemos días buenos, días no tan buenos, entonces también es porque la gente no va a su interior, o sea, porque es que todos somos sanadores y todos, cada uno tiene una forma única de sanarse. Entonces, yo no soy terapeuta, pero hay videos de YouTube, ahí muestran un montón de limpiezas. No, pero está ya ChatGPT, yo le pregunto, me meto a un curso, entonces también es como el caso de la señora, es que tu herida es tu misión. O sea, esos casos tan graves es que tú qué tienes que hacer, o sea, tú qué eliges hacer, o sea, sufrir y volverte loca o coger eso y decir, bueno, yo esto voy a superarlo, y me voy a ir donde un psicólogo, voy a llorar, voy a hacer lo que tenga que hacer, o voy a ayudar a más personas que están pasando por los mismos desastres, me voy a volver más compasiva. Entonces, ahí es cuando tú repites reencarnación. No integraste la lección, no lo viste con los ojos del amor, entonces reencarna otra vez para que vuelvas hasta que por fin integres esa asignatura que no has pasado, ujú. Claro, porque no lo estamos viendo en una parte más elevada. esa línea es interesante en lo que comentas, porque sí, pues, o sea, es como decir, cuando uno tiene una rutina, como tú dices, no, ok, ya, yo me baño todos los días, ya, pero no, no es un esfuerzo, es un hábito, ¿no? O yo me lavo la cara, pues, ¿no? O yo me lavo la mano antes de comer, es un hábito que no hace que sea pesado, ¿no? Pero yo entiendo la pregunta que me hicieron era, ¿es necesario que yo me limpie, limpie, limpie? Estamos viéndolo como terapia, 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 terapia. O sea, Pero hay es también algo. por la creencia, o sea, porque nosotros lo vemos como una carga, o sea, nosotros no, es que tedio, si yo lo cambio, no es que yo todos los días me tengo que reprogramar creencias limitantes y ya no lo veo como una carga que es que lo tengo que hacer, o sea, no, eso es aparte de mi rutina, o sea, ya no, entonces como Ujú, lo que, como tú lo veas, no es que es una carga, es que qué tedio, es que lo tengo que hacer, o sea, limpiezas energéticas, yo me baño con sal, eso no me demora 1 minuto y es una limpieza energética. Lo que pasa es que si tú no vas al origen, sigue la misma cosa. O sea, si uno vibra muy alto, pues ya nada se le pega, pero no todos estamos en ese nivel, pues que ya vibrando como Jesús, ¿no? Entonces hay que hacer cositas, pero uno tiene que ir al origen. Es que me tiran en la envidia, pero tú te has preguntado de dónde viene esa envidia, por qué la estás generando y la estás atrayendo. O sea, porque te hicieron magia, porque es que a ti nadie te hace nada porque sí. Entonces, es ir más allá, no, el otro me hace, pero siempre es que el otro me hace, el otro es el malo, yo soy la buena. No. Entonces ujú, es eso. Hay gente que no tiene terapia ni nada, pero vive una vida congruente, agradeciendo, bendiciendo, y ya no tiene karma, ya no sufre de nada, porque simplemente sonríe, sale a caminar, conversa con sus vecinos y no sabe un carajo de terapia ni de nada, pero es congruente y así lleva una vida sana. Entonces es esa es su eso, terapia, esa es su terapia. ¿Te das esa es su cuenta, terapia. no? El sol es la terapia, la luna es la terapia, el mar es la terapia, Claro, la claro, tierra es la claro. terapia. Ese, digamos, el estar en paz, tranquilidad, no odiar o pensar de forma razonada, ¿no? O sea,
Ujú. ese Es como sería, tú lo que miras las cosas, o sea, es como cómo miras tú las cosas. Sí, es que me tengo que, como yo escuchaba estos días, o sea, renegamos de la 3D, pero cuando no tengamos 3D nos va a hacer falta. Entonces, aprovechemos lo que tenemos, o sea, no dejemos, o sea, miremos lo que tenemos y no lo que no tenemos. O sea, tú en este momento puedes disfrutar la comida, un baño, una caricia, sexo, o sea, en las dimensiones superiores eso no se ve. Entonces, porque estamos siempre enfocados en lo que nos falta en lugar de lo que tenemos. Entonces, recursos tenemos, solo que nos cuesta mucho ir al interior, ahí está todo. O sea, ujú, como yo digo, ya está, es que no hay que inventar lo que ya está inventado, meditar, hay que meditar, hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio, comer saludable, hay que comer saludable. Entonces es eso, o sea, eso no, no hay que buscarle como tres pelos al gato, que las cosas son muy difíciles, no. O sea, uno es el que las hace difíciles. ujú. Ok, Lina, gracias. Sí, pues, o sea, un poco resumiendo el tema de la pregunta, tiene que ver bastante, como comenta Lina, con el tema de las creencias, ¿no? ¿Qué creo yo? Si yo estoy con eso en mi cabeza, que necesito limpiar, 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 uno mismo está en eso, ¿no? Y algo más en realidad, miren, normalmente lo que, de las cosas que han salido ahora último, no ahora último, ya tiene varios años, es de que a diferencia de antes, es lo que dicen, ¿no? A diferencia de antes, de Jesús, ¿quién más fue el que se fue para arriba solito, ¿no? Con su propia energía. Ahorita se está trabajando bastante a nivel grupal. Grupal, ¿qué quiere decir? O sea, es como decir, ¿no? A nivel grupal, es como que cuando uno le da potencia a estas cosas. Cuando uno medita en grupo, potencia, potencia. O sea, el trabajo grupal es como que potencia el trabajo. O sea, eso se insiste bastante, se está insistiendo bastante, bastante, bastante. Si bien el individual también, pero a nivel de grupal es algo que no solamente como grupo en sí, sino que el trabajo de ayudar a Gaia. Ahora último nos decía, ¿no? Hagan meditación y envíen luz a la humanidad. Envíen luz a la humanidad. Si bien lo puedo hacer solo, pues, está bien, ¿no? Pero el hecho de armar grupos, como decía, ¿no? De imitar gente, que el mensaje le llegue. A veces hay gente que está desesperada, ¿no? No, no, el hecho nomás de ya tener digamos, una idea diferente y que se abra esa idea, eso a veces cambia a la gente. Porque es otra mirada, ¿te das cuenta? Es como que yo miro este problema y lo veo problema, 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 pero si yo participo, ¿no? Y tengo otra óptica, ¿no? Y me abro a eso, hay gente que está a veces muy abierta, pero no encuentra sitio. Yo me acuerdo una vez que estuve en una feria de libros y había una chica que vendía libros y había otro muchacho y la chica estaba leyendo temas de espiritualidad, ¿no? ¿No? Y había un muchacho que creo era el jefe y le decía, "Oye, pero ¿qué lees esas cosas?" Dice, ¿no? ¿Qué lees? Eso no sirve, dice, ¿no? Porque mira, esto que lo otro, bla, 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 materialista, ¿no? Y claro, y la otra chica pues no tiene, digamos, referencia, no tiene dónde mirar, busca por su cuenta y a veces se debilita eso, ¿no? Y es como decir, como que es como que yo digo, ¿no? Por decir, ¿no? Hablando de el tema de teosofía. Yo me acuerdo cuando empecé en este tema, yo tendría cuánto, 32 años más o menos, y no había grupo, nada, ¿no? Y buscando se me ocurrió ir al Teosofía de Madame Blavatsky, aquí en cerca donde yo vivo, ahí, ¿no? Hay un centro, ¿no? Y estuve ahí estuve estudiando, creo algo de, no sé, 6, 9, casi un año. Bonito, porque las carreras son como 2, 3 años, ¿no? Y vas una vez a la semana, te explican tema, un curso, otro curso, ¿no? El tema de, según la información de Madame Blavatsky, cómo se fue el diseño del mundo, así, asá, ta, ta, ta. Interesante. Y había gente, mire, había gente que estaba interesada en ese tema, ¿no? Es como si se forma como un grupo de gente interesada, no está cómodo, ¿no? Y yo me acuerdo incluso que ahí había cuando en las primeras clases, había un muchacho así bien, o sea, materialista, pero con ganas de pelear, ¿no? Porque ahí entró la instructora, ¿no? Y le dijo, no, pero ¿qué es eso de Jesús, de Dios, que ta, 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 ta? Y ella le comenzó a darle pautas, pautas, y se vio como en unas semanas cambió la persona de perspectiva, cambió, ¿no? Entonces, a lo que voy de que estos espacios, al menos como este espacio, digamos, no es que seamos, somos un punto más. Si hay otro, excelente, ¿no?
Pero la idea aquí es compartir ideas, ¿no? Compartir ideas, cruzar, si le sirve bien, ¿no? Abrirnos, ¿no? Y si se puede expandir, excelente, ¿no? Para ayudar a más personas. Pero bueno, listo, Claro. entonces, ¿algo más? Ah, no, que iba a decir que es que uno necesita abrir la mente porque una persona no ve lo que uno ve, entonces muchas veces uno, otro observador externo, ve unas cosas que uno, inclusive uno mismo de terapeuta, hay veces paga terapeutas o hace intercambios porque otra persona tiene otras herramientas o no ve lo que uno ve, o sea, también, y ahora estamos es en grupos, o sea, colectivos, o sea, ya no hay que pensar, es como colmena, o sea, ya porque de todas maneras la energía y todo se amplifica, entonces es abrirse, sí, a lo grupal. Correcto. Ok, listo.